Buenas noches a todas, a todos, a todes. Acá estamos nuevamente para contarles y para transmitirles parte de todo nuestro análisis junto a Marina García. En este caso, en el mes Ren-Bu, caballo de agua. Este mes, bueno, es la mitad de la estación Fuego, en donde vamos a encontrar en este caso al solsticio. Para el hemisferio sur va a ser el solsticio de invierno y para el hemisferio norte de verano. Y tiene muchas cosas interesantes porque también el año que viene va a ser año caballo, caballo de fuego en este caso, pero bueno, hay una pequeña reminiscencia a lo que puede llegar a ser y lo que nos va a deparar el año que viene. Así que bueno, ahora cuando se una Marina vamos a hablarles un montón de cosas que tenemos para contarles como siempre. Y... muy bien, escuchando con atención, Bárbara y Dani y todos los que se van uniendo, les agradecemos que nos estén acompañando en esta tardecita de domingo. Porque todo esto, si bien el mes ya arrancó el día 5, queremos justamente tomarnos este rato del fin de semana como para poder contarles en un momento donde estamos más distendidos todo lo que nos trae este caballo de agua con un pilar bastante contradictorio porque son dos elementos opuestos, ¿no? Así que bueno, ahora ni bien esté Marina, ahí la tengo, que tenemos un montón de cosas. Bueno, a ver ahí si se une esto y ahí me pone, ya te acepté. Olis, ¿cómo va? Olis, Olis, Olis. Ahí Bueno, estás, no te veo, pero bueno, no sí, importa. para variar no te veo, así que una de tantas veces que pasará lo mismo. Una de las tantas veces que nos comunicamos así, pero nosotros Desde el Tao siempre mismo, seguimos. Show must go on. Los hermanos tal Macana, cual. bueno, no sé si tanto. Nosotros tratamos de que no sea Macana, pero bueno, le ponemos la mejor y a veces Instagram no nos lo facilita para nada. No, no nos ayuda mucho. Bueno, cuéntenos si nos ven a los dos, si nos escuchan a los dos, así ya arrancamos. Por supuesto. Bueno, A ver, como bien contabas recién, estamos frente a un mes que enfrenta dos energías muy potentes, ¿sí? La del agua y la del fuego, que también va a responder un poco a esto que nos pasa muchas veces, decir, bueno, pero es temporada de fuego, pero acá tenemos agua porque hace frío. Bueno, justamente vamos a poder ver un poco la combinación de ambas y nada, y ver, se ven y se escuchan. Ah, bueno, genial, gracias José Luis. Eh, Así que bueno, creo que va a ser una experiencia interesante justamente para ver cómo se combinan las energías, pudiendo combinarse bien o mal, obviamente. y viste, todo va a depender, siempre decimos que el contexto está dado, pero va a depender a ver cómo vayan surgiendo las cosas. Y sobre todo este año donde la mayoría de los pilares son pilares de energías Sí, opuestas, contrapuestas o encontradas, porque después vamos a encontrarnos el próximo mes también con un mono de un mono de madera, así que también va a ser una energía media encontrada. Es un año así, como ya sabemos, movidito. tal cual. Un año movidito. Bueno, gracias Euge que nos acompaña, gracias por sumarte, como siempre, por acompañarnos. Bueno, si te parece, vamos entrando a la guía que, bueno, tiene, como siempre decimos, un montón de información que la pueden pedir ya sea en los comentarios acá del vivo o por nuestro grupo de WhatsApp donde compartimos todos los días las hermosísimas plaquitas que prepara Ari con la información del día, pero también esta info de la guía del mes, también de las charlas y bueno, de muchas cosas que venimos preparando en estos días. Sí, las charlas el que no se sumó a al primer episodio de este ciclo de charlas que es maravilloso, con el nombre de Respuestas Existenciales,
no lo puede ver todavía en YouTube, en nuestros perfiles puede acceder al link o nos puede buscar en YouTube y no se tienen que perder el próximo episodio, el 22, ¿no? Tal cual, ahí vamos a continuar con esta búsqueda de respuestas dentro de lo que es Basi, porque justamente una de las cosas que sabemos por el trabajo que hacemos a diario con Basi es que puede servir para acompañar mucho la búsqueda existencial, espiritual, emocional, de desarrollo personal, de construcción y de búsqueda de lo que queremos ser. Muchas veces el potencial es algo que nos pregunta, decir, bueno, ¿cuál es mi potencial? Bueno, justamente va a ser el lema de la próxima charla que vamos a dar en vivo por YouTube, va a estar orientada a eso, a ver cómo la carta Basi nos da información para al menos poder guiar un poco la búsqueda de ese propósito, el propósito y el potencial, ¿no? Como una información bastante certera. Y que no es poco, no es nada poco. Imagínense que a veces nos pasamos la vida buscando cuál es nuestro potencial, cuál es nuestro propósito. Y que tengamos una herramienta donde nos ayude, nos facilite, no quiere decir que todavía no haya que trabajarlo. Es un montón, porque es como que nos va arrimando a lo que estamos buscando, y eso la verdad que es transformador, y lo decimos siempre por experiencia propia. Nosotros todo lo que les compartimos son cosas que nosotros también utilizamos en nuestro día a día, en nuestras relaciones, y en donde nos ha transformado muchísimo. Que el camino sigue, sí, siempre, pero... Sí, que justamente una de las cosas que vimos en la charla pasada, que como bien decías, lo pueden ver por YouTube, en nuestros canales, es justamente esto de que no es que el destino está establecido así, yo tengo que seguir lo que me dice alguien que no sé quién es, sino que es una gran posibilidad de interpretar nuestras cualidades intrínsecas, ¿no? En base a esto que llamamos el día maestro o el self energético, y en base a saber quién soy, a cuáles son mis cualidades, al momento en que nací, cuáles son mis energías principales. Realmente es muy sencillo ubicarse en todo el escenario y poder actuar desde la propia energía. Entonces, cuando les contamos estas herramientas que trae Basi de la carta personal de cada uno, realmente, como bien decís, las hemos pasado por nuestras propias existencias y nuestras propias búsquedas, pero lo vemos constantemente con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, viendo cómo cuando uno toma ese potencial que viene dado por las estrellas, por el universo, como ustedes lo quieran llamar, realmente las cosas se facilitan un montón. Sí, tal cual. Bueno, sin más preámbulos, después le vamos a contar una cosita más, avanzado el vivo, pero vamos a entrar de lleno a este caballito de agua que nos trae este año de la serpiente. Recuerden que los meses caballos son siempre los mismos, van a coincidir con con el mes de julio de nuestro calendario gregoriano, con algunos días desfasados. Sabemos que el mes arranca días después de nuestro calendario y termina también días después, o sea que el mes va a terminar en julio. Y lo que siempre les compartimos es un poco, ¿cómo se llama?, las fechas, a ver cuáles son las más favorables, las más complicadas. Que eso lo van a poder descargar en la guía, que es donde está muchísimo más detallado y donde lo van a poder tener en su celu, tablet, de donde ustedes quieran, o imprimirlo para tenerlo a mano, ¿sí? Porque es algo que me sirve todo el mes para planificar. Exacto. Bueno, las fechas, entonces, simplemente vamos a contarles las que son buenísimas, así como para tirarles un punteo, ¿te parece? Me parece. Bueno, vamos con... contamos esa y después el resto la tienen en la guía. Tal cual. Bueno, las fechas así buenísimas, como que aprovechenlas, agéndenlas, las cosas importantes, háganlas ese día. Sería el 10, el 14, el 16, el 26 y el 4 ya de julio, ¿sí? Así que esas esas 5 fechas
van a ser muy favorables en un año que viene un poquito complicado. Entonces, aprovechemos bien eso de planificar las cosas importantes, lanzamientos, grandes cosas para nosotros. Bueno, aprovechemos esas fechas que las energías van a estar bien acomodadas. Y para el resto, como decía Ari, nos piden por los comentarios o nos piden por nuestros perfiles, que por supuesto van a recibir la guía que es gratuita. Sí, por supuesto. Ahí tienen muchísima data y la que les compartimos todos los días también, ¿sí? Y aprovechenla Sí, porque, bueno, se van a venir novedades, pero bueno, hay que aprovecharla ahora mientras las podamos tener. Sí, en un año donde tenemos mucho fuego, ¿no? Y por eso tenemos que saber nuestras cartas para poder entender qué representa cada uno de estos elementos, cada uno de estos movimientos en nuestras vidas. Por eso es importante, porque por ahí me resulta favorable o no, o ya tengo mucho. Entonces, para eso necesito conocer mi carta, ¿sí? tal Y cual, para eso nos tienen a nosotros. Por supuesto que se pueden contactar en cualquier momento. Vamos a tal cual. contarles un poco del pilar, ¿te parece? Dale, me parece bárbaro. Vamos con este Rengu. Bueno, vamos a contarles algunas cosas con respecto a este pilar. Una es que es un pilar de dos energías que son opuestas, es el agua y el fuego. Más allá que no sepan nada de metafísica china, filosofía, no hay que tener mucha, o no tiene mucha ciencia entender que realmente son dos elementos opuestos, ¿no? Entonces, más allá de esto, lo que generalmente se representa o cómo se representa el pilar es como un geyser. Si ustedes han visto, si no lo han visto en persona, en alguna peli, foto, si no lo googlean, ahora es mucho más fácil todo, que son como estas aguas que erupcionan con una determinada cantidad de tiempo cuando juntan presión. O también se lo puede relacionar como con aguas termales, con aguas cálidas, calientes, porque tenemos un agua con un fueguito abajo. Entonces hay un agua que está entrando a calentarse y en ebullición. Tal Eh, cual. en este tiene también otra particularidad este pilar que entre este ren, ¿sí? Y el fuego que tiene el caballo, que es un fuego yin, en realidad en los troncos ocultos, también hay una relación que genera, o como una relación, como un ambiente, sería como un clima madera. Entonces, si bien son opuestos, también hay una colaboración entre ambos para que justamente si están en equilibrio puedan funcionar de forma óptima. Tal cual. Sí, estos son detalles por ahí un poco técnicos, pero los que ya Sí, tengan un poquito de información, está bueno que lo sepan, porque así como decimos que este año, recuerden, aprovecho también, hoy estamos chiveando todo, pero recuerden que la charla que dimos a principio de año sobre el año de la serpiente de madera todavía es válida, ¿sí? Es válida hasta enero del año que viene. Así que fíjense los que les interesa desde un enfoque terapéutico todo esto, que ahí hay mucha data de cómo los elementos que van a estar en alta o en baja este año van a influir en la cuestión sobre todo de la salud, que es el enfoque que nosotros nos especializamos con Ari, pero también esta cuestión de decir, bueno, cuando ustedes reciben el informe de las lecturas de las cartas, les decimos, bueno, tal elemento es favorable, tal elemento no te es favorable. Entonces, cuando ahora les contamos, bueno, mirá que vamos a tener más fuego, mirá que va a aparecer la madera, ya saben que pueden ser cosas que les sirvan, ¿sí? Así que por eso también les comentamos esta data que es un poco técnica, pero cuando ya tienen un poquito más de conocimiento, suma un montón. Bueno, vamos con que es un pilar de energías más explosivas, justamente porque son como bastante polares. Y bueno, pueden llegar a ser conflictivas, obviamente, porque son dos extremos. En muchas oportunidades pueden generar inestabilidad emocional. Y esto es porque ambos elementos, tanto el agua como el fuego, tienen mucha vinculación con lo emocional. Entonces, cuando dos extremos, ¿se acuerdan la del angelito y el demonio en los hombros? Bueno, yo creo que va a ser un poco eso lo que vamos a tener. Y si ya son elementos que nosotros tenemos abundantes en nuestra propia carta, es como que se va a exacerbar. Así que aquellos que tengan agua yang en su carta en una cantidad importante o también fuego, sepan que probablemente vamos a oscilar entre una cosa y la otra. sí, sí.
por eso es importante. Y sabes que me recordaba, si alguno la vio la peli Elementos de Disney, Ah, que hay como una cuestión ahí entre el agua y el fuego y sí, cómo se podían relacionar. Bueno, ahí también tal cual. tenemos como una colaboración. Si bien en nuestro, para los que son terapeutas, ya sabemos que es un eje fundamental para nuestra existencia. Bueno, vamos a ver de qué lado, qué tira más el agua, tira más el fuego, y eso va a depender del equilibrio y esta, digamos, explosividad o que contabas vos, que tiene que ver también con lo que yo les voy a decir, porque pueden ser impacientes, ¿sí? Y recuerden que es algo que va a tener el mes, esto lo decimos siempre, pero vale la pena recordarlo. El mes, así como el año, como los días, es como si tuviésemos a una persona invitada a nuestra casa con la que tenemos que convivir. No son energías propias, pero son cosas que nos van a influenciar y con las que tenemos que lidiar de la mejor manera, ¿no? Siempre eso es lo que vamos a Tal cual, intentar. tal cual. Entonces, eh, piensen en lo que nosotros decimos y ya lo que viene medianamente, con lo que venimos lidiando durante todo el año. Así que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si decimos que el que tiene este pilar, por ejemplo, tiende a ser impaciente, irracional, mandón, errático e irascible, si nosotros vemos que ya de por sí en los últimos tiempos las condiciones son medias de este estilo, lo que percibimos, bueno, es algo que también va a estar en el ambiente. Entonces ahí nosotros ya tenemos una herramienta de cómo relacionarnos con los demás, qué cosas hacer y cuáles no. Me parece que esto también es importante, no solamente es la descripción de un pilar y que sea algo anecdótico, sino que es algo que nos permite comprender una dinámica. Tal cual. Bueno, acá nos dejan un comentario que decía, ni hablar a Guayán y síndrome premenopáusico, me estoy meteorizando. Sí, bueno, justamente. Ella, si mal no recuerdo, justamente es hawaián, así que bueno, este mes lo que vas a tener, es más, puede ser hasta que sea un caballo, no me acuerdo exactamente qué tenía abajo de su hawaián, pero digamos que cuando coincide con el tronco celeste que ustedes tienen como día maestro, cuando el mes coincide, es como que vuelve un poco el recuerdo de para qué estamos en este mundo, por decirlo así, ¿no? Es como que el cielo vuelve a resonar con nuestra esencia y nos llama de vuelta a buscar a quiénes somos. Por eso también está bueno que conozcan ahí va, así era, que está bueno que conozcan su día maestro para justamente saber cuándo eso se activa un poco más, ¿no? Sigo adelante, pues si no nos metemos con cosas Sí, técnicas y se hace que largo. no nos cuenta nada. Dice acá el especialista, dice, si los elementos están equilibrados, tiene mucha habilidad para llegar a los demás y gestionar en pos del bien común. Acá se combina, digamos, cuando estas polaridades trabajan a favor, tanto el agua yang como el fuego yin, que es lo que está abajo de ese caballo, que además está al lado de una tierra, tienen como mucha sensibilidad a lo que es necesario a nivel social, ¿no? Tienen como mucha percepción de eso. Entonces, digamos que un rengún, un caballo de agua, son personas con una capacidad de entender lo que es necesario y a veces también esa cosa, reaccionan por ahí medio reactivamente a ciertas injusticias o cosas como que no pueden creer que en esta sociedad todavía sigan pasando esas cosas. Entonces, digamos que son personas con mucha sensibilidad en ese sentido y creo que son cosas que por ahí vamos a ver durante este mes. Sí, tal cual. Son dos elementos realmente significativos para nuestra, bueno, para todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, cultura, etcétera. Y aparte pensando que para ellos la tierra, que es también lo colectivo, es lo que tiene que ver con lo que los mantiene como en eje. Bueno, están muy interpelados por esto, ¿no? Vamos a seguir adelante, que dice que es importante que puedan mantener sus espacios personales y no se sientan bajo de demanda continua. O sea, necesito
libertad de acción, si necesito retraerme, si necesito irme a estar en soledad, o sea, se sienten muy quizás estresados ante la demanda de estar todo el tiempo respondiendo a lo que se espera y este tipo de cosas. O sea, como decíamos recién, un poco de algo que les permita volver a eje o los encauce está bien, pero demasiado termina siendo contraproducente. Entonces, Sí, necesitan este juego de poder decir, bueno, sí, me enfoco y tengo un objetivo, pero también necesito tener mi espacio y si me siento muy estresado, estresada, bueno, tengo que tener un lugar para refugiarme. sí, sí, yo creo que eso se nota mucho en cuanto a lo emocional, ¿no? Son personas que se movilizan mucho, o sea que sus emociones son muy, no turbulentas por malas, sino como que realmente los mueven mucho y les resulta como el geyser, ¿no? Que contabas recién, esa cosa de algo que se agita en el interior y que a veces lo quieren controlar y no pasa. Es algo que ayer justamente hablábamos con una paciente REN y yo le decía, digo, vengo observando cómo en los REN, en los Hawaiian, el tema de las emociones y cómo las sienten y cómo las muestran y cómo las controlan y cómo las viven, es algo que los atraviesa un montón. Así que bueno, tiene mucho, en este caso que se combina con el caballo, más todavía porque es mucho yang para un elemento que en general prefiere la quietud, ¿no? Bueno, vamos con la última, que dice que este pilar representa a aquel que es llamado a cumplir una tarea para la que no se sentía predestinado ni preparado. Y acá entra un poquito el personaje o la persona que elegimos para representar este pilar. ¿Lo querés contar vos, Ari? Sí, 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 en realidad esta última era un poco para enlazarlo con el personaje que elegimos, a ver, no es el único en la historia porque empezaban a surgir un montón, tampoco, como siempre le decimos, es un personaje donde nosotros sentimos que se encarna la dinámica del pilar, pero no necesariamente lo tiene que tener en su carta. En este caso elegimos al rey George, dije bien, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. De Inglaterra, ¿sí? Que él ante la abdicación de su hermano, ¿sí? Él fue el padre de la reina Isabel II, ante la abdicación de su hermano se vio obligado a cumplir una tarea ante la cual él no se esperaba porque no le tocaba digamos por herencia, ¿sí? Por sucesión. Entonces no le quedó otra que enfrentarse a situaciones ante las que él en su vida o en su educación no es que no estaba preparado, pero sí que no esperaba cumplir. De hecho, él tenía un tema digamos, con el habla, ¿no? Porque tenía como una especie de tartamudeo donde lo tuvo que superar justamente para poder comunicarse al mundo en una situación y un contexto global que era bastante complicado. Entonces nos parece que tiene gran parte de este pilar, sí, con las características también un poco del agua, porque sabemos que la nobleza, si bien es algo que es visto, ¿sí? Por muchísimas personas en este momento del mundo. Ellos quizás no tienen un rol gubernamental demasiado relevante, pero en otros momentos sí, pero también mantienen una distancia, ¿sí? No se puede acceder de forma fácil a los nobles, a los reyes o a las reinas. Entonces creíamos que era un personaje que encarnaba bastante la dinámica porque acá no es solamente el personaje en sí, sino que tiene que ver con un contexto y toda una dinámica que creemos que representa la de este pilar. Sí, incluso hay una película que cuenta un poco, porque esto en realidad o sea, forma parte de la vida real, pero hay una Sí. película que se llama El discurso del rey, en el cual justamente se cuenta la historia y ese momento tan histórico en el cual el
George, que era el segundo al trono, termina quedando como primero en un momento donde ocurre algo rarísimo, que pasó que su hermano, que era el que, bueno, toda la vida era como era como no, era el delfín, en Sí. el sentido de que era el primero para gobernar, decide abdicar porque se enamora de una plebeya, o sea, es una cosa como rarísima. Y le dice, bueno, listo, yo me voy con ella, porque bueno, no la admitían por ser plebeya, y bueno, por su amor se abre y lo deja ahí, y lo deja encima en un momento donde, bueno, si mal no recuerdo, estaba la primera, creo que era la Primera Guerra Mundial, y justamente tenían que, bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? Como, no, la primera no, debía ser la segunda seguramente, eh, pero bueno, el tema es que no termina en una posición tan difícil para él, que encima le pasaba esto de que no podía hablar en público, le costaba un montón. Así que bueno, el discurso del rey representa, creo yo, estos desafíos a los que se ven obligados un poco los Rengu en tanto de enfrentar esa polaridad interna y poder salir de forma ordenada. ¿Te parece si vamos con los choques de las ramas? Vamos con los choques de las ramas, sí, que es algo que agregamos a partir del mes pasado, del mes serpiente. Les incluimos, sobre todo para aquellos que ya tienen sus cartas y conocen sus ramas terrestres, que la mayoría los identifica con los animales del zodíaco del horóscopo chino. Las ramas tienen relaciones, sí, algunas más fáciles y otras más complicadas, y nosotros les vamos a contar las que corresponden a la interacción con este caballo. ¿Querés arrancar? Vamos. La primera es un choque con la rata. La rata va a representar la polaridad exactamente opuesta, ¿sí? Es el animal o la parte cardinal que representa a la temporada de agua, por ende el caballo va a estar directamente opuesto. Y los que tengan rata en cualquiera de los pilares de su carta van a notar un choque. Recordemos que los choques van a implicar cambios, movimientos o giros inesperados, y está bueno que esto lo veamos no como, ay, no, qué horror, me choca mi rata, sino como decir, bueno, ya que me va a chocar mi rata, voy a aprovechar para hacer un cambio en ese área si es que lo estaba buscando, y si no, proponer un cambio para que eso no llegue de un modo como demasiado chocante, justamente. Sí, tal cual, aprovechen las ratitas. Vamos a tener también otra relación que se llama castigo, en este caso autocastigo, cuando todos aquellos que tengan otro caballo, ¿sí? En sus cartas, en cualquiera de los pilares, en los pilares de la suerte también. Hay solamente 4 ramas que cuando se encuentran con su misma rama tienen esta relación, ¿no? Esta relación tiene que ver con tensiones, injusticia, ingratitud, culpa. El autocastigo es cuando hago algo que me termina siendo contraproducente. Hago algo que en realidad yo sé que es perjudicial, pero lo hago igual, ¿sí? Que puede ser desde cuestiones emocionales a otras como, por ejemplo, no sé, se me ocurre fumar o tener hábitos que nos perjudican. Entonces vamos a estar atentos, ¿no? Porque, bueno, todos los que tengan caballo, esto se va a sentir más, desde desvalorizaciones hasta, bueno, este tipo de conductas también. Sí, a veces tomar decisiones que sabemos que nos perjudican y nos hacemos los tontos y las tomamos igual, y bueno, después hay que pagar un poco las consecuencias de eso, ¿no? Así que una forma, una forma interesante de trabajar el castigo es hacerse cargo de justamente las cosas que uno hace para que después el resto desemboque en cosas que por ahí no siempre son favorables. Vamos Tal con el cual. daño, sí, que el daño se parece un poco al castigo, que acá vamos a tener una rama de tierra, que es el buey, que también representa la tierra de la temporada de agua. Así que los que tengan buey van a tener esta sensación. Los castigos y los daños son como muy psicológicos, son sensaciones, y van a tener esta sensación de traición, de engaños, de dolores no expresados. Recordemos que esto no implica que sí o sí, por ejemplo, vayan a ser traicionados. Yo creo que ahí hay mucho de interpretaciones. No quiere decir, bueno, a vos te van a traicionar, sino que te vas a sentir traicionado. Entonces,
ahí hay que ver la parte psicológica de por qué yo entendía que esta persona me era leal, por ejemplo. Sí, tal cual, pasa mucho también, no es este caso, pero lo vimos el mes pasado con los castigos con el castigo de ingratitud y eso, donde yo siento que no me valoran. Por ahí no tiene nada que ver, pero es como si lo acrecentara internamente, como si fuera insostenible, como si lo hubiese mucho más que nunca, ¿no? Como si me pesara más. Por último, vamos a tener a la destrucción, que en este caso, para este mes, va a corresponder al caballo con el conejo, ¿sí? Todos los y las que tengan conejo en su carta, en alguno de los pilares, lo que van a tener es una destrucción, si bien la palabra parece tremenda, en realidad no es tan así, sino que tiene que ver con una transformación, ¿no? Algo como que se tiene que redefinir y reconstruir. Generalmente son cosas que se vienen dando, estamos sosteniendo, y llega este momento en el que realmente no las podemos sostener más, nos tenemos que hacer cargo y tenemos que volver, hay que destruir para reconstruir, ¿no? Entonces creo que es una Tal gran cual. oportunidad. Sí, aparte por otro lado, el conejo en general, como representa la madera yin, la idea del cambio no es una cosa muy tremenda, con lo cual es cuestión de estar preparado, decir, bueno, si este mes me va a llevar por el lado de un cambio necesario, de una tabla rasa para empezar de nuevo, una reformulación de cosas, en general los conejos les encanta esa parte, entonces, donde tengan conejo, prepárense a hacer nuevos planes y hacer nuevos enfoques, que va a ser una gran oportunidad. Acá Sí, Euge de nos hecho, dice los supuestos. Sí, los supuestos son parte de los daños, justamente. Dar por supuestas cosas que, esa cosa de los supuestos, empezás a maquinar, eso es muy de daño y castigo. No, estaba pensando esto que decías con el conejo, acá los que son del ámbito, ¿cómo se llama? Pampeano, lo sabrán. En general, en el campo utilizan algo que es quema de pastizales, que se sale de control, pero cuando lo hacen bien y lo hacen controlado, sirve justamente para controlar la maleza y que crezca mucho mejor la pastura o el cultivo. tal Sería cual, parecido esto, ¿no? Porque tenemos a la madera yin del conejo y tenemos al fuego yin del caballo, así que tal, es ahí un, tal cual, un jueguito que transforma. tal cual. Bueno, vamos con el I Ching, ¿te parece? Con este hexagrama que nos habla de lo suave. Sí, vamos a ir a Lichini, al hexagrama que es el número 57, es el hexagrama Shun, que significa lo suave. Venimos de hexagramas muy cordiales y muy amorosos para que podamos sobrellevar. Como siempre le decimos, los hexagramas son como herramientas que nos permiten sobrellevarlo, sino que es como si tuviésemos la clave para poder manejar el pilar, ¿sí? No es que describe el pilar, sino que nos permite entender cuál es la forma en que podemos como sobrellevarlo, ¿no? Como decíamos, si es una persona que viene a visitarnos, como tener de qué forma podemos tener una mejor convivencia y el hexagrama de Lichín nos da justamente esta herramienta. Tal cual. Vamos con lo primero que les contamos sobre este hexagrama, que tiene dos trigramas que representan al viento, ¿sí? El viento para los chinos es esto que de algún modo permea, que influye, pero lo hace con suavidad, porque justamente no es una fuerza tangible, sino que lo hace a través de la sutileza, pero al mismo tiempo es una sutileza que con insistencia termina produciendo cambios. Así que el primer punto dice, acción incesante y sutil, el modo de lo suave. La resistencia solo se vence así, las resistencias solo se vencen así. Esta cuestión del viento como algo que parece sutil, parece que no está, pero sin embargo, en la constancia y en la insistencia termina produciendo cambios, como ocurre, por ejemplo, con la erosión, ¿no? Que finalmente el viento, que es algo tan intangible, resulta que es el que corroe a las montañas. Así que tan sutil no es y es mucho más efectivo de lo que creemos. Sí, y genera cambios a largo plazo, ¿no? Así que eso es una de las cosas a tener en cuenta.
Y si ustedes se fijan y si ven, por ejemplo, el vivo de la serpiente, van a ver que son todos hexagramas que nos impulsan al tema de la paciencia, de tener esta cuestión de poder, ¿cómo se llama? No me va a salir la palabra, pero de Constancia. perseverar, ¿sí? Esta Eh, cuestión, sí, tal cual. No me salía. Pero bueno, todos nos dicen como, bueno, vos seguí por donde vas, tené paciencia, no recurras a la impulsividad. Todo nos marca justamente formas de sobrellevar las energías que vemos en lo cotidiano y en el afuera. Vamos al siguiente punto que dice expansión a largo plazo. Tener claros los propósitos, ¿no? Esto es fundamental, o sea, como decías vos recién, el viento termina erosionando la montaña, pero bueno, o sea, tengo que saber cuál es el propósito, porque si no, ¿qué pasa? Es como si no tuviese el punto hacia dónde direccionar este viento, ¿no? Un día para acá, otro día para allá, no voy a poder lograr el objetivo a largo plazo si yo no sé hacia dónde tengo que direccionarme. Entonces creo que esto es Tal cual. importante, que tengo que saber que bueno, es hasta ahí y ahí, y bueno, y después obtengo los resultados. Pero si voy acá, allá, bueno, obviamente que en la acumulación no va a haber ninguna, no, voy a sentir que me desgasté y no logré nada. Sí, es un poquito como ahorrar, ¿no? O sea, para poder ahorrar hay que tener bastante claro el objetivo, porque la forma de acumulación es pequeña, pero finalmente se termina llegando. Vamos con el tercer punto que dice, transforma desde el interior, integridad más que confrontación directa. Acá, una de las cosas que veíamos cuando analizábamos este I Ching, esta cuestión de ser auténtico y de responder a la propia naturaleza, es decir, que aquel que es fiel a su propia esencia, a su propia naturaleza, no necesita imponerse mediante la fuerza, sino que el solo hecho de ser quien soy, de hacer un poco de encarnar la energía con la que vine a este mundo, me ayuda a que no tenga que imponerme con la fuerza. Esta cuestión a veces tan difícil de los límites, de poner límites, termina siendo una confrontación cuando no ocurre con claridad. Cuando uno establece el límite con claridad, no hace falta la fuerza, lo puede hacer con palabras claras, con gestos claros y se entienden perfectamente. Así que en este caso la forma esta suave se da porque uno justamente es auténtico. Así que esa búsqueda de esa certeza interior ayuda mucho a poder actuar de esta forma. Sí, 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 tal cual. Es algo también con lo que hablábamos desde el principio y lo que hablábamos incluso para conectar esa autenticidad en la charla que tuvimos la otra vez con el ciclo de respuestas existenciales. Entonces, creo que es algo desde donde uno establece también, como vos decís, esos límites y desde donde no hay que forzar nada porque no hay que confrontarse, no hay que chocar, porque uno ya lo va marcando a medida que avanza, ¿no? Tal Vamos cual. al siguiente punto, que dice, el viento es flexible pero moldea montañas, esto que venimos diciéndoles, humilde no es débil. Esto es importante y es un concepto fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con la filosofía china, donde lo débil, lo flexible, lo blando no quiere decir débil, ¿sí? Lo humilde no quiere decir débil, sino todo lo contrario porque es el que va a persistir más allá. En general, la rigidez es esa que se quiebra mucho más fácil, que va al choque y termina desgastando, termina rompiéndose, pero lo humilde, lo flexible, es algo que justamente pasa como esto que les decimos del viento, ¿no? Que termina moldeando las montañas, o sea, imagínense que termina modificando algo que va a perdurar en el tiempo muchísimo más. Entonces,
hay que rescatar o hay que ver desde otro lugar en nuestra cultura, que es mucho más difícil, donde todo donde ser mucho más rígido, donde ser mucho más compulsivo, donde ir al choque incluso hasta es valorado. Hay que empezar a ver el otro aspecto, donde incluso me desgasto menos, y eso creo que es Sí, algo fundamental. sí, sí, tal cual. El tema de pensaba en la blandura, ¿no? Me acordaba de la letra de Naranjo en Flor que decía, era más blanda que el agua blanda, Sí. ¿no? Y esta cosa de el elogio del agua y el elogio de lo blando, que nosotros en nuestra cultura occidental vemos como que, bueno, lo blando no se mantiene, qué sé yo, y en realidad es al revés, lo blando se adapta y por ende sobrevive a las inclemencias del tiempo y del espacio porque justamente es adaptable. Entonces, quizás tendríamos que volver a verlo, ¿no? Vamos con el último que dice pequeños gestos repetidos. Como decíamos en el primer ítem, esta cuestión de lo sutil y lo suave requiere una repetición y una constancia. Eso sí, obviamente, tiene como, bueno, no lo voy a lograr con un solo golpe o con un solo efecto, sino que una cosa como más de influir que de forzar, ¿no? Y justamente de esa manera a veces hasta no se nota por qué pasó, ¿no? De repente el otro cambió de opinión y no se dio cuenta por qué. Bueno, porque te fueron llenando la cabeza de a poco. Entonces, este efecto de lo blando y de lo sutil no es que no tenga efecto, es un efecto suave, es un efecto que a veces no tiene protagonismo de alguien que hizo un gesto, sino que es lo que se va repitiendo. Así que tengámoslo en cuenta para todo lo que sean hábitos, para lo que sea influencia buscando cambiar ciertas situaciones, pequeños gestos que se repiten y por ende se acumulan para lograr un cambio. Sí, sobre todo en estos aspectos, ¿no? Donde generalmente a la mayoría le cuesta y dice yo tengo que transformar algunos hábitos de mi vida cotidiana. Y esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, esta idea de los hábitos atómicos, donde yo cambio, hago pequeños gestos, los voy cambiando, me puedo garantizar que los haga perdurar, pero que sean constantes y continuos. Y eso es como la montaña, se va a terminar transformando, no me voy a dar cuenta y voy a terminar cambiando algo que por ahí de forma repentina no sucede. Entonces creo que es algo que por ahí a veces nos olvidamos, pero a lo que tenemos que apelar y es una herramienta muy útil en lo Tal cual. cotidiano, en lo terapéutico. Tal cual. Bueno, vamos con Chimen, que como les decíamos la vez pasada, para no extendernos mucho, vamos a elegir y a contarles la configuración disponible. Ustedes en la guía, que de vuelta les digo, la pueden pedir en los comentarios, la pueden bajar desde nuestros perfiles. La pueden pedir por historias, eso sepan que está disponible y obviamente la reciben ahora en cuanto terminamos por el grupo de WhatsApp. Ahí les contamos un poco dónde van a estar cada una de las deidades de Chimen, pero la configuración que vimos con Ariel más favorable para este mes es la de armonía, que va a estar en el noroeste, con muchas estructuras favorables y teniendo en cuenta que armonía representa a esta cuestión de los vínculos, las relaciones y los contactos. Creo que es una forma justamente blanda y sutil de producir los cambios, no a través de la imposición, sino a través de generar esos vínculos que juntos vamos a lograr más. Así que bueno, los que quieran aprovecharlo de espaldas al noroeste pueden conectar con esa energía de armonía. Los que tengan armonía en su carta como deidad, ahora no me acuerdo el nombre. No. Exacto. Pueden aprovecharlo aún más, pero creo que el tema de las relaciones y los contactos puede ser muy valioso este mes para sumar fuerzas y producir los cambios que precisamos. Sí, sobre todo aprender a que, y es algo que por ahí no estamos tan acostumbrados, que el otro me puede proporcionar cosas que a mí me cuestan o que me son difíciles.
Entonces yo me puedo asociar, me puedo relacionar con el otro justamente para lograr cosas que por ahí en lo cotidiano, no sé, es justamente con esto que hablamos, de la suavidad y de no ir al choque. Por ahí una persona que es muy frontal o va al choque, bueno, trata de relacionarse con gente que la ayude y le permita ir por otro lado, que le permita no ir al choque y después que tenga sus consecuencias. Bueno, Tal cual. en todos los aspectos. Entonces creo que es algo para recontra aprovechar, ¿no? Tal cual. Eh, Bueno, ya si te parece vamos cerrando, no sin antes sí. contarles una novedad así como que venimos preparando hace un tiempo con Ariel, que va a ser un... les cuento o no les cuento? No, no, yo creo que hay que contar porque ¿viste? Estamos en temporada fuego y va a salir igual, así que Bueno, les vamos a contar entonces que vamos a hacer es una especie de relanzamiento, pero está tan renovado que es casi como si arrancáramos desde cero, que es Basti para entender a tu paciente. Esto va orientado, sí, mandan todos los corazón, mandan más, todos los corazoncitos. más grande. Este taller que vamos a hacer con 3 clases que vamos a hacer por Zoom, justamente para tener mucha interacción y mucho análisis de cartas. La idea es que lo puedan aprovechar sobre todo los que son terapeutas en medicina china, pero lo vamos a hacer de un modo que puedan aprovecharlo terapeutas de todo tipo, incluso qué sé yo, gente que se dedica a la biodecodificación, gente que se dedique a la coordinación de grupos, a gente que se dedique a relaciones, a recursos humanos, a relaciones públicas. La idea con esto, si bien está orientado a pacientes, la idea es que ustedes puedan, mediante las herramientas elementales y básicas de BASI, justamente, tener una mirada y una interpretación de la persona que tengo enfrente, es decir, veo desde dónde actúa y cuáles son sus fortalezas. Y esto obviamente no apunta a etiquetar a nadie, sino justamente a entender para poder relacionarnos mejor. Y en lo que es la consulta terapéutica, sobre todo de medicina china, es un flash. Sí, tal cual. Yo creo que es algo que te transforma, te cambia, porque vos antes de que llegue el paciente ya sabés las características, sabés cómo abordarlo, por qué lado abordarlo. Esto, como decías, también es importante para todos los que trabajan con gente, con pacientes, para distintos tipos de terapeutas. Obviamente que los que se dedican a medicina china, por ahí va a haber temas o temáticas que les resultan más afines. Y después el tema de los recursos humanos o lugares donde se trabaje con gente también está buenísimo porque te permite también entender el otro qué tiene, qué le puede resultar más fácil hacer, qué no, para qué puede ser más útil. O sea, da una herramienta muy importante, sobre todo a nivel relacional, que creo que es fundamental y que realmente tiene un antes y un después, porque avanzamos cosas que por ahí los pacientes te dicen en muchísimas consultas, son 2 o 3 consultas, ya de base las podés medianamente entender o acceder mucho más fácil a través de, de un, de unas preguntas. Así que creo que está buenísimo. Y acá nos pregunta Paula, que ella formó parte de el año pasado hicimos un curso, una formación sobre troncos celestes en el diagnóstico de la medicina china. Esa formación es como mucho más específica para medicina china, tiene más que ver con lo que es la cronoacupuntura y entender un poco más las relaciones entre lo orgánico y lo metafísico. Este curso en particular, más que curso, es un taller, justamente apunta a que tengan herramientas súper prácticas para lo que es las relaciones interpersonales, es decir, entender a mi paciente desde el momento cero, desde el momento en que se presenta y me puede dar su fecha de nacimiento, yo ya tengo información de cómo ve el mundo, de cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus dilemas también. No es lo mismo, y les digo rápidamente, ¿no? No es lo mismo ser REN, que es lo que estamos viendo en este mes, no es lo mismo ser REN habiendo nacido en diciembre que habiendo nacido en marzo o en junio.
las cualidades de esa persona van a ser distintas y las va a expresar de un modo distinto, y eso me va a dar la forma en que se mueve su energía. Una persona que está en constante miedo, en constante lucha con el mundo, en constante necesidad de controlar o sentir que el mundo lo controla, en constante necesidad de expresarse o justamente de sentirse drenado por lo que expresa, cambia totalmente el enfoque y nos ayuda un montón a personalizar el tratamiento. Realmente ayer que estuve atendiendo todo el día, les puedo asegurar, yo me llevé impresas las cartas y poder ver las cartas con los pacientes y decirle, bueno, mira, este mes, fíjate que probablemente la parte mental se exacerbe un poquito, que la parte de, qué sé yo, no sé, esto que siempre te trae problemas, bueno, ojo que ahí va a estar un poquito sensible, o no, mirá, es un buen año, ese tipo de cosas ayudan un montón a generar un vínculo con el paciente porque realmente entendemos cómo ven el mundo. Así que los invitamos a que puedan ya irse reservando, esto lo tenemos previsto para agosto, pero vayan reservando agosto porque va a ser imperdible. Sí, va a estar buenísimo y como vos decís, es algo que es absolutamente transformador para nosotros como terapeutas, pero también para asistir y ayudar a la persona porque ya vemos cuáles son las áreas con las que se siente más cómodo, más cómoda, cuáles son las más áreas que representan más dificultades. Entonces, ya sabemos si va a ser una persona que le cuesta más comunicarse, una persona que es adicta al trabajo. Entonces creo que son cosas que nos dan muchísima información y también nos permiten comunicarnos, que es lo que en definitiva queremos, y queremos llegar para que ellos puedan encontrar una resolución a sus problemas o las cosas que los atraviesan. Entonces, váyanse reservando, ya van a ver las publicaciones y ya van a poder en nuestros perfiles entrar ya a mucha más información en una pequeña página. Así que bueno, dicho esto, cerramos este vivo. Gracias, Ari, como siempre, por esta posibilidad de seguir caminando este Tao con vos y con tus reflexiones y con la generosidad de siempre de compartir esto. Espero que sea un mes hermoso para todos, esta posibilidad de ver los dos polos de algo. Creo que es algo que nos permite siempre, más que temer los extremos, nos permite la belleza de observar ambos polos, estando en el medio y poder ver hacia un lado y hacia el otro y sentirnos afortunados de verlo desde el medio. Cuando estemos en uno de los polos, bueno, nada, podemos ver también del otro lado y aprender. Yo creo que va a ser un muy buen mes para aprender a trabajar con tranquilidad, con paciencia y bueno, nos vemos en julio. Nos vemos en julio para ver cómo nos fue. sí, en julio nos vemos y nos contamos a ver cómo nos fue. Creo que es un gran mes, es un hermoso pilar, donde vos decís muy bien, donde también nuestro desafío es no enfrentarnos en un lado o en el otro, sino empezar a aprender que puede haber una interrelación entre opuestos, como siempre lo decimos, y que son ambos necesarios, y que puede haber una colaboración exitosa y equilibrada. Y sobre todo prestando atención a esta cuestión de la idea del viento y de la suavidad y de ser constantes en nuestros propósitos, aunque a veces flaqueemos y aunque a veces veamos que no tenemos los resultados que queremos. El año y el mes nos dicen que sigamos, así que creo que es algo con lo que podemos apoyar y observarnos. Agradecerte a vos como siempre por ser la mejor coequiper del universo y por estar en toda esta cosa hermosa que es la metafísica, entre otras cosas, en la vida básicamente. Y bueno, también decirle que nos esperamos el domingo 22, al segundo episodio de nuestra ciclo de charlas, que va a ser absolutamente imperdible. Muy bien, nos vemos, gracias, lindo mes para todos. Gracias enormes a todas y a todos. Nos estamos viendo el próximo mes, el mes Kuei Wei. Adiós.